Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Gracias, Nicole. Eh, Vamos a tener hoy día otra jornada, ya serían la segunda de las 5 planificadas para esta semana, y hoy tenemos dos momentos que presentar, que discutir, que conversar, y tal como sucedió ayer, les rogaría que en el transcurso del momento de la participación, ustedes también tengan la oportunidad de plantear las preguntas, comentarios, de repente situaciones anecdóticas que merecen un análisis y a partir de ello reflexionar. ¿De acuerdo? Ayer, a modo de reflexión, vimos algunas cosas en cuanto a el concepto del libro a partir de la información que nos daba Concitec y de pronto también juzgar la naturaleza de las escrituras eh, en relación a la pureza de la cita, ¿no? Por eso es que en las últimas presentaciones se hizo hincapié en la forma como se han desarrollado los informes de tesis en distintas universidades, Continental, la Cayetano Heredia, San Marcos y Católica, que nos han permitido tener alguna idea nada más, ¿ya? Pero también tratábamos de entender y de sustentar y defender la idea de que nuestro trabajo de investigación, o sea, nuestra tesis, sí es materia de publicación, sí es materia de divulgación, evidentemente con sus condiciones, condiciones propias de un libro que hoy los vamos a ver, digamos, desde dos dimensiones. La primera es que en mi condición de autor, en mi condición de investigador, en mi condición de creador, en mi condición de redactor, digámoslo de este modo, asumiendo que tengo ciertas habilidades para ello, debería tener claro conocimiento, por ejemplo, quiénes serían los lectores, razón por la cual se plantea el título, ¿no? Quiénes pueden o deben leer un libro. Entre el poder y el deber, o el se debe leer, hay diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias estas diferencias tienen mucho que ver con la tipología del lector. Yo no diría estrictamente en nuestra universidad, sino en América Latina. Es decir, ¿quiénes son los lectores? Les decía entonces que esta primera idea que se presenta aquí se relaciona mucho con el que el autor, en este caso nosotros, siendo o no siendo Renacid, deberíamos tener en claro quién es aquella persona que, por eso está ahí en diagonal, ¿no? En quiénes pueden y quiénes deben leer un libro. Y permítame una retrospección. Hace tiempo yo escuchaba a los estudiantes de ingeniería en otra universidad decir que si no tienen un libro de topografía de edición rusa, no se consideraban estudiantes de ingeniería. Lo mismo ha pasado con el libro de Chiavenato en ciencias contables, administrativas. En mi condición, lo pasaba lo mismo con el libro de Ferdinand de Saussure de Lingüística General. Y así por el estilo. Y hay libros que marcan la vida de un universitario que es el referente. Pero en aquellos tiempos un estudiante sí tenía acceso a esos libros. Los tenían, los disponían ahí. Hoy, en estos tiempos, yo no veo esas condiciones en nuestros estudiantes. No veo esas condiciones. Simplemente están a la espera de que el maestro le pueda ofrecer información para que ellos puedan utilizar lo que se les brinda. Y ellos creen que eso es. Pero si pensamos en quiénes pueden leer y quiénes deben leer un libro, también pensaríamos en lo siguiente. ¿Quiénes deben escribir y quiénes pueden escribir? Yo creo que en la universidad, siendo estudiantes universitarios y siendo catedráticos, no nos queda otra que o hablamos bien o escribimos bien. Pero aquí el bien en el escribir sí resulta un poco complicado porque a veces escribimos, casi siempre y siempre escribimos tal como pensamos, porque así está en nuestra estructura cognitiva.
De ahí que vienen otros procesos que mejoran la escritura. Pienso que en la condición de catedrático estamos en la condición del deber de publicar, o sea, debemos publicar. Y eso nos hace pensar en la naturaleza de aquello que hemos hecho nosotros, es decir, qué tan satisfactoria puede ser o ha sido elaborar una tesis en pregrado, otra en maestría y otra en doctorado, para que a través de esa investigación me identifiquen o a través de ella yo pueda ser reconocido por ese tipo de investigación, lo que marcaría la pauta de la línea de investigación. Y eso haría que nos haga expertos. Y entonces nuestros estudiantes dirían, ah, bueno, mi profesor conoce, domina, tiene estas características y lo que él me puede ofrecer, sí, lo debo leer. Estoy en la obligación de leer lo que mi profesor me indica, tal como pasa en otros espacios universitarios. Entonces, si queremos juzgar a la persona que nos va a leer, es también juzgarse uno mismo qué es lo que puedo ofrecerle a ella. Desde mi corta experiencia puedo decirles que, y sigo insistiendo con la idea de ayer, sigo insistiendo, es decir, los aportes epistemológicos y teóricos, donde encontramos que las ciencias no satisfacen hoy en estos momentos las expectativas, creo que sería un buen inicio para aportar con nuestros libros y que sean divulgados como corresponde. Entonces, si queremos resolver esta pregunta, ¿quiénes deben o quiénes pueden leer un libro? Creo que también está en función de preguntarnos quiénes pueden y quiénes deben escribir testimonios a partir de la investigación. ¿Esto qué nos hace pensar, colegas? ¿Qué nos hace pensar? ¿Hacia dónde nos conduce? A tener una mirada un poquito más extensa y saber quién es hoy o quiénes son hoy los estudiantes universitarios. ¿Son los que leen recurrentemente? ¿Están destinados a leer con avidez lo que deben leer? ¿O no necesitan leer? Recordemos que ellos vienen de una escuela donde el examen de PISA es catastrófico. O sea, vienen ya con ciertas formas o hábitos de entender la lectura. Y vamos a ver después aquí qué hay detrás del lector. Y eso nos va a permitir repensar, que es igual a reescribir, ¿de acuerdo? Porque redactar es reescribir constantemente para esas personas que tienen esas expectativas. Tienen esas expectativas. La siguiente, por favor. Gracias. Ahí podemos observar la información, ¿no es cierto? Aquí he recogido dos informaciones, ¿de acuerdo? La primera es de origen argentina y la segunda es de origen peruano. ¿Qué dice? Los investigadores en promedio leen 22 artículos, 7 libros y otras 10 publicaciones de todos tipos por mes. Por mes. Algo que en nuestro medio puede ser hasta un poco utópico por nuestra misma actividad académica. Esto suma 216 horas al año para leer artículos, 148 horas para leer libros y 84 horas para otros tipos de publicaciones, haciendo un total de 448 horas empleadas solamente en lectura. Nancy Caló es una catedrática de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y ha encontrado esta información. Entonces, si nos reflejamos en esta información, diríamos, bueno, si yo no tengo este ejercicio académico fuerte en mi condición de investigador, lo más probable es que lo que escriba no me pueda ayudar. ¿De acuerdo? Si estoy en estas condiciones, es decir, yo tengo este régimen de lectura, leerme libros, artículos y otros testimonios, o dedicarme horas a la lectura, lo más probable es que escriba cosas que los alumnos poco puedan entenderme. Y eso sí sería un grave problema, porque
no estamos en esas condiciones. De ahí que existen creencias en torno al lector, existen conceptos en torno al lector, porque la persona que lee no es que lea porque se le ocurra, sino que va con un constructo preconcebido, preestablecido, y a partir de ahí dice, este libro es interesante, este libro no es interesante, este tema es muy relativo, este tema es muy profundo, y lo dejo allí. O es que sucede lo contrario. Vilca Rodríguez nos dice que los lectores perciben que la lectura es receptivo, reproductivo y lineal. Lo que decíamos ayer, colegas, pero de otro modo. Ayer yo fustigaba y soy crítico del parafraseo. Me declaro enemigo del parafraseo porque me quita identidad. Entonces, si yo tengo el concepto de lectura simplemente que voy a recepcionar lo que en el libro encuentro, que voy a reproducir lo que el libro dice, que voy a tener un comportamiento lineal de lo que el libro dice, pues esa va a ser mi conducta, va a ser mi comportamiento, va a ser mi idea, y con esas tres condiciones voy a leer el libro que quiera. Es decir, para repetir lo que el libro dice. Razón por la cual, bueno, si esa es la lógica, ese es el tipo de lector que tenemos. Ojo, ese año esta información es del año pasado. Si esa es decir, esa es la característica del lector, entonces mi libro no tendría por qué tener esas condiciones. Y ahí surge entonces la otra figura del manual. No quiero hacer un libro, no quiero hacer un manual, porque el manual me genera otra sinergia para que el alumno comprenda realmente lo que le estoy comunicando. Pero resulta que los manuales no son considerados para calificación, pero sí el libro. Entonces, teniendo estas tres condiciones, me estoy dando cuenta que yo ya sé de qué es lo que voy a escribir. Pero es curioso porque para escribir un texto necesitamos no la exquisitez del lenguaje, no, no la exquisitez del lenguaje. Lo que pasa es que el lenguaje se hace exquisito porque ni la misma ciencia puede explicarnos con suficiencia, razón por la cual emplea la metáfora científica. Y entonces para los estudiantes puede parecerle, por ejemplo, una lectura muy densa, un texto, párrafos muy abstractos, muy complejos, difíciles de entender. Ahí está el mérito de Chiavenato. Lo vengo repitiendo siempre, que no es el mérito de Sampieri. No es el mérito de Sampieri. Ahí creo que tenemos dos ejemplos típicos de cómo es que el lenguaje puede cambiar la vida del libro y, por supuesto, cambiar la vida también del lector. Dice, tienen teorías implícitas de lectura, es decir, recupero información y aprendo palabras nuevas. Miren, colegas, el estándar nos indica que de un libro de un diccionario Larousse, que tiene mínimamente 250,000 palabras, nosotros, ¿no? Terrestres académicos, deberíamos dominar el 10% de eso. O sea, el 10% de 250,000 palabras. El único que ha llegado a utilizar 6,000 palabras indistintamente es Miguel de Cervantes Saavedra. Eso ya nos dice con claridad que aquí también tenemos otra limitación para poder escribir y que cuando le planteo palabras nuevas, tal vez esté cumpliendo con una expectativa del lector, es decir, él quiere encontrar palabras nuevas. Pero mi libro no es para ofrecerle palabras nuevas. Mi libro es para ofrecerle conocimiento desde mi propia perspectiva, desde mi propio estilo. No estoy negando la importancia, la valía, la plusvalía de una palabra nueva. Pero ¿en qué sentido decimos palabra nueva? ¿O en qué sentido en mi libro le está ofreciendo recuperar información? Entonces, tenemos a estos lectores que tienen estas características, si nos damos cuenta. No están buscando entonces
situaciones novedosas. Tampoco estoy negando que alguien no lo haga, no, no. Habrá estudiantes que sí tienen esa inquietud y fustigan y te dicen, ese libro no ayuda, dice siempre de lo mismo. Bueno, todos los libros siempre dicen lo mismo, no hay nada novedoso, por lo tanto, podemos caer en el anonimato. Y tal vez no me explique por qué el libro no se vende, no es citable, y es así, y es así. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Las creencias y qué hace el lector. Aquí, como verán ustedes, colegas, para mí también es un ejercicio muy recreativo de entender estos procesos, no a nivel de nuestro país, sino a nivel de otros lugares, mínimamente América Latina. Y en México hemos encontrado esto. El 60% cree que debe hablar inglés y el 29% debe hablar otros idiomas y el 11% otro idioma al nacer. Hay un error ahí, al nacer. Este estudio proviene de la UNAM. Cuando se le pregunta, si volvieras a nacer, ¿qué idioma te gustaría utilizar? El 60% dice que inglés. El 29% otros idiomas, pero no aceptan el español. Cuando encontramos, o sea, nos explicamos por qué el argumento, porque entienden, miren, que todo libro escrito en inglés tiene mejor conocimiento o es superior el conocimiento o es el conocimiento distinto al que se puede escribir en América Latina o por lo menos en español. Y ahí sí que tenemos un grave problema. Porque si esa es la creencia que existe, ¿cuál será la creencia en nuestro medio? Lo más probable es que nuestros alumnos no crean que escribimos. Y si escribimos, nos da cierto temor que alguien se entere que hemos escrito, cuando debe ser al revés. Que todo el mundo se entere que he escrito. Que sea una fiesta cognitiva saber que he escrito un libro. Pero aquí nos pasa lo contrario. Como que no nos gusta que alguien se entere que ya escribí, porque lo más inmediato es que me critiquen. Porque así es, colegas. Es una pena. El 80% piensa que si lee en otro idioma aprende más y el 11% piensa que le hace daño. Así es. Y esto yo lo puedo demostrar cuando yo les digo a los estudiantes, cuando desarrollamos el curso de investigación, vayamos a fuentes primarias y ellos traen sus antecedentes. Y les digo, a ver, ¿de dónde piensas citar? Y se encuentran cualquier cita de cita, cita de cita, y no llegan a la fuente primaria. Entonces digo, bueno, la fuente primaria es el idioma, que está escrito en español, perdón, en inglés. Y ahí se acuerdan pues de su secundaria que tienen notas, pero el inglés es precario como el mío, como de muchos de nosotros. Y entonces acercarse a la fuente primaria sí resulta complicado. Y aquí está la creencia. ¿Qué más? Perciben que la lectura es receptivo, reproductivo, lineal, lo hemos dicho, ¿cierto? También lo hemos dicho. ¿De acuerdo? Dice, el 90%, ahora, esta estadística está en función, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los universitarios en su tiempo de ocio? ¿O cómo es que gestionan su tiempo? Y miremos, el 90% ve o escucha televisión, el 36,8% realiza actividades domésticas, el 33,9% visita amigos, el 31,3% duerme, sale a un pub o a un restaurante, y ahí viene el tema. Y el 17% lee. Entonces nos preguntamos aquí, ¿cómo hago para que mi libro capture o capte la atención de esos estudiantes? Y esto es en Chile. Colega, recordemos que Chile ya nos lleva cierta ventaja, por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Entonces, si en Chile sucede esto, ¿qué pasaría en el Perú? Ojo, en América Latina, el Perú es el que más periódicos tiene. En Brasil creo que no llega ni a 5 o 6 periódicos.
No es que allá se lea menos, sino que lo que pasa es que aquí se lee lo que no se debe leer. Y ese es un gran problema. Y los que leen probablemente estén ahí en ese 17,6, pongámosle 18 para ser más eufémicos, 18%. Miren cuáles son las actividades que hacen. Un estudio de la Católica decía que cuando los estudiantes conversan, cuando salen de clase o cuando están en momentos libres, 9 de 10 conversan de temas personales, temas muy personales, y están muy ligadas a la pareja. El resto no conversa, oye, ¿qué libro leíste? ¿O qué opinas? ¿Qué me recomiendas? No existe esa posibilidad. Entonces, este tipo de lector o este tipo de estudiante universitario está muy lejos de nosotros. Está muy lejos de nosotros, desde cualquier punto de vista, colegas. Entonces, capturar la atención de los jóvenes universitarios significa que la investigación que yo pueda desarrollar, ¿no es cierto?, tiene que ser dinámica. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, colegas? En que mis producciones, mis libros, mis artículos o sus producciones, sus artículos, sus libros, por ejemplo, tienen que ser citados las veces que se pueda. Y eso haría posible que nosotros tengamos ese espacio académico. Lo que significa, por ejemplo, que nuestros propios artículos o libros estén citados en nuestros propios sílabos. Y sin decirle demasiado al estudiante, él sabrá decir, oye, mi profesor sí escribe y aquí están sus trabajos. Vuelvo con la idea, es decir, ¿cuál es la línea de investigación que yo tengo y que eso me permite publicar libros con carácter de divulgación y que sea de uso cotidiano? Sea de uso cotidiano. Este comentario, en su parte final, tiene que ver con un artículo en el reglamento de investigación. Y uno de sus capítulos dice que los proyectos de investigación tienen que ser innovadores y creativos. Pero, sin embargo, ese artículo queda ahí, está un poco estático. Y las cosas deberían cambiar desde ese punto de vista. Es decir, ¿quiénes deberían ser los que promueven la innovación, la creatividad? ¿Quiénes? O sea, es la obligación nuestra para ofrecerle a los estudiantes. Entonces, miren, aquí hay situaciones que se dan, o sea, digo yo, situaciones periféricas que se dan ya en la otra parte, es decir, la parte inalcanzable para nosotros. Es cierto que la editorial universitaria, como otras editoriales de las universidades, se preocupan por divulgar, están tratando de implementar políticas editoriales y todo lo demás, pero claro, se abandona los estudios que pudieran generar, los estudios que pudieran hacerse en cuanto a la tipología del lector. Y ahí creo que, sin que sea mi propósito, creo que cae muy bien el ciclo cero, que en el tema de la acreditación es obligatorio tener el ciclo cero, donde los estudiantes puedan desarrollar, que sería difícil en 16, 17 semanas, desarrollar ciertas habilidades para que cambien su actitud en cuanto a la lectura y al rigor de la lectura, pero una lectura crítica, no una lectura receptiva, reproductora, lineal, o que esté cargada de prejuicios y que ello no me conduzca realmente a nada, realmente a nada. Entonces, miren, aquí tenemos algunas ideas que se presentan para saber más o menos cómo estamos en algunos países de América Latina y que nos ayude. Yo creo que estas cifras pueden ser muy relativas a las que pasa en Perú y que nosotros podemos decir claramente cómo está ese tejido humano cuando juzgamos a nuestros estudiantes y a veces los criticamos, pero quizás no nos podemos ayudar como debería ser. La siguiente información, por favor. Gracias. Miren, colegas, la información anterior
nos ha permitido, nos ha permitido juzgar a la persona o a las personas o a los miles de seguidores que uno pueda tener, ya sea como grandes oportunidades o como limitaciones que tenemos que resolver con el tiempo para que nuestras producciones lleguen a buen puerto y nosotros seamos referencia para ellos. Déjenme decirle algo, colegas. Muchos estudiantes buscan sentir orgullo de sus maestros, pero uno también necesita sentir orgullo de sus estudiantes. ¿Por qué no, colegas? Y si tú te sientes orgulloso de ellos, dile, sí, yo me siento orgulloso de ti. Él se va a sentir muy bien. Se va a sentir muy bien. Pero eso sucede cuando las experiencias son significativas y los estudiantes manifiestan, digamos, o plantean gestos, ¿no es cierto?, de reciprocidad hacia el maestro. De tal manera que, creo yo, desde mi punto de vista, una de las formas de llegar a este público es entender cómo es que llego a él a través de mi libro. ¿Qué quiero transmitir con el libro? Entonces, hemos juzgado de cierta manera la parte externa, es decir, la persona que va a leer, los estudiantes quienes van a leer. Pero ahora miremos el libro por dentro, por dentro. La información que van a ver a continuación corresponde a políticas educativas. Por ejemplo, esta corresponde a una política educativa, política editorial de una revista del Gran Colombia, en Colombia, naturalmente. Y ellos plantean que un libro tendría estas características: título, subtítulo, agradecimiento, dedicatoria, ahí te ponen opcional, contenido o índice general, hoy le llaman tabla de contenidos, listado o índice de tablas, figuras o anexos, resumen, el abstract, la introducción, la estructura capitular, las conclusiones, recomendaciones obtenidas en la investigación, referencias bibliográficas, anexos y otros índices. Es cierto que esta parte no le corresponde al autor, le corresponde al editor, en este caso a la editorial universitaria de nuestra universidad. Pautearnos de esta manera para poder comprender cuál es esa parte que corresponde. Sin embargo, hay diferencias. Hay diferencias entre una universidad y otra universidad, que a la larga los elementos en común que tienen nos da una idea clara de qué es, ¿no es cierto?, o cómo es la parte interna del libro. Pero vayamos por el título. Si yo ya tengo mi informe de tesis de pregrado, posgrado, maestría, doctorado o de segunda especialidad, y yo sé que cuando presenté mi proyecto me dicen no más de 15 palabras, no más de 20 palabras, yo no puedo colocar el título completo al libro. Yo puedo coger dos o una categoría o las dos variables y darle un giro, ¿cierto?, gramatical. Pero ese giro gramatical, créanlo, colegas, tiene hasta elementos marqueteros. Tiene elementos marqueteros, es decir, ¿cómo capto la atención del lector con un título corto? Sí, salvo que el autor sea muy reconocidísimo, que tiene cierta licencia para plantearse un título largo. Eso es potestad de cada quien, pero el editor y el corrector de estilo son las personas que ayuden en este proceso. El autor puede decir cualquier idea, cualquier idea. Por ejemplo, en este momento están editando un libro mío que he escrito sobre Dina Boluarte a partir del 7 de diciembre. Sí se acordarán de ese hecho histórico y nada agradable para el país. Ese libro tiene un año que me ha tomado escribirlo y hasta ahora no tengo el título, yo como autor, pero ya pensé en uno.
Le he propuesto a mi editor y me dice, el título sería Yo amo a mi mamá, pero tiene un tono sarcástico. Entonces mi editor me dice, pero ¿usted cultiva el sarcasmo en algún lado? Le digo, sí. He tenido que enviarle mis libros para darle sentido a esa idea. Y me dice, pero un libro académico que es del sociolingüístico, como que no encajaría con el título que usted propone. Y yo amo a mi mamá. Pero la coyuntura actual sí lo permite. Entonces, un editor tiene esa capacidad de sugerir, de darle sentido al título que uno pueda tener, ¿no es cierto? Y creo yo que ellos tienen la plena autoridad para plantear, sugerir, replantear, modificar, darle un giro interesante al título de nuestro libro. No tiene por qué ir, de ninguna manera, ir todo el título del proyecto de la tesis. Ahora, que en la introducción se diga cuál es el origen, de acuerdo, tal como lo dice Concitec, que hay que decirlo, y el editor tiene que saber que el material que tiene, que ellos disponen, que están ya trabajándolos en la ortotipografía, el origen es una tesis. Razón por la cual les dije, un libro de nuestra tesis, o sea, nuestra tesis de pre o posgrado, sí es posible convertirla en libro. Sí es posible convertirla en un libro. Lo de subtítulo puede ser sugerente, no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué podemos rescatar de esta lámina? ¿No? Podemos rescatar la estructura curricular, perdón, capitular, que lo diré seguramente mañana o pasado, porque precisamente el contenido de un libro está cifrado por el número de capítulos. Sí, un libro no puede ser más menos si es que cuenta con más menos capítulos. No, eso es muy relativo. La industria editorial colombiana, por ejemplo, difiere demasiado de la industria editorial mexicana. Para Colombia es muy libre ser autor, coautor de un capítulo. Es muy libre, pueden ser 10 autores en un capítulo. México no, México te dice, es demasiado 10 personas. A lo mucho pueden ser 5 o 6. Y a lo mucho podría tener el libro 14, perdón, 3, 4 capítulos. Si tiene 4 capítulos por 4 personas, entonces son 16 personas las que participan en el libro. Y eso sí es correcto, pero ojo, eso es en Colombia y en México. En Ecuador, en Ecuador no tienen tanto como en Perú, no tienen una precisión aquí. Incluso el Perú nos dice, no, por ejemplo, el Perú no te determina cuántas páginas podría ser un libro. No te dice. Ayer mencioné al colega Julio Sevilla Exebio, cuyo libro no llega ni 80 páginas y está que se vende como pan caliente en Amazon. Entonces, que no me sorprenda que un libro que tenga 80 páginas tenga 10 autores. ¿De qué va a depender esa cantidad? Va a depender del contenido, de las condiciones que tiene el contenido. Entonces, si nuestra tesis, profesor, pero nuestra tesis, ¿qué tiene? A ver, tiene un marco teórico, tiene resultados, tiene los antecedentes, tiene la discusión, tiene conclusiones y arriba unas cosas interesantes. ¿Cómo es que de ahí yo saco mi libro? Eso es a veces hasta utópico. Es que el marco teórico, como les dije ayer, al generalizar los argumentos, el marco teórico se convierte en el cuerpo capitular y donde cada categoría puede ser parte de cada capítulo, parte de cada capítulo. Si una tesis tiene abundantes anexos, los anexos pueden ir ya no como anexos, sino como se pueden, se pueden presentar a lo largo del trabajo y ahí corresponde la autocita o hacer referencias al origen de esas imágenes o fotografías o lo que pudiera darse, lo que pudiera darse.
Entonces, en esta partecita y para esta universidad, como así nos presenta, haríamos hincapié en el número de capítulos y cuántos autores tiene cada capítulo y en qué consiste cada capítulo y digamos, el desarrollo temático de cada capítulo. Aquí se demuestra una vez más que el marco teórico de nuestra tesis es el que tiene que modificarse significativamente. Y cuando digo modificarse, no es que quites y, es decir, reduzcas, quitarle fragmentos y proponer otros. No se trata de eso. Se trata de reescribir, porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Había un colega en la facultad que cada vez que me encontraba me decía, nunca puedo terminar mi libro porque cada vez que lo encuentro me dan ganas de colocarle otras ideas. Y es que eso sucede. Eso sucede. Pero uno mismo le pone límite. Uno mismo le pone esas condiciones. Y miren, hay un antecedente aquí. San Marcos, por ejemplo, no recibe obras. Bueno, yo les hablo de este ejercicio hace un buen tiempo, antes de pandemia. Antes de pandemia. Les decía, tengo una novela de 120,000 palabras, 140,000 palabras. Me dijo, no, a lo mucho le podemos aceptar de 20,000, 30,000 palabras. Palabras, no es por página, por si acaso, es por palabras. Le digo, pero me estarían mutilando toda la idea. Le digo, esta es una novela y tiene estas características. Me dijo que no, porque sencillamente el estudiante no lee. Y entonces la editorial San Marcos había decidido que se interesa por libros cortos, por libros breves. Bueno, ¿cuál habrá sido el estudio que ellos han hecho para tomar esa decisión? ¿Cuál? No lo sabemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, les estoy ofreciendo muchos ejemplos como para poder comprender que no necesito un libro de 300, 400 páginas para decir que es libro. En el caso peruano, eso no se ha determinado todavía. Solamente dicen que depende del tipo de contenido. Depende del tipo de contenido. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Esta es otra estructura de otra universidad colombiana que nos hace saber lo siguiente. Título general de la obra, datos básicos de los autores, resumen general del libro, general, no de un capítulo en sí. Máximo 6 palabras clave que recojan la totalidad del libro. Miren, colegas, si uno revisa los resúmenes que hemos planteado en nuestras tesis, las palabras clave, quizás algunos no tengamos una idea precisa, cabal de lo que eso significa. Esas palabras son captadas por los grandes repositorios y asociados relacionados para saber de qué tema estamos tratando. ¿De qué tema estamos tratando? Razón por la cual nos hace pensar que cuando este editorial nos pide palabras clave de la totalidad del libro, el autor sabe lo que ha escrito. Tiene precisión de lo que ha escrito. Y no tendría por qué sentirse mal o decir que esto es imposible, que un libro de 80,000 palabras solamente escoja 6 o 7 que definan el libro. No sé si ustedes han visto, pero hay índice, por ejemplo, índice alfabético. Y no existe otro tipo de índice y se coloca en la parte final. Los libros argentinos y españoles tienen esas condiciones. Los colombianos también tienen esa posibilidad. Los libros peruanos no tienen eso. Para hacer un libro, hacer un índice temático, por ejemplo, la palabra constitución está en la página 15, 18, 21, 130, 125. O sea, hacer todo ese recorrido, eso sí le corresponde al autor porque él sabe lo que ha escrito.
Y ese índice tiene otras características, pero que se inspiran en palabras presentadas alfabéticamente. Alfabéticamente. La tabla de contenido, que es el índice, el prólogo. ¿Puedo presentar la misma tabla de contenido de mi tesis para el libro? No. Las cosas cambian. Cambian diametralmente. El prólogo, un ejercicio académico que se constituye en una prueba de fuego para el autor. ¿Quién hace el prólogo y por qué tiene que hacerse el prólogo? Y bueno, ¿y para qué sirve el prólogo, no? Para empezar, el prólogo es una prueba de fuego para el autor porque quien lo escriba o resalta las condiciones del libro o simplemente dice, no tengo tiempo y la verdad no puedo hacerlo. Lo más seguro es que discrepa mucho con el autor. ¿De acuerdo? Pero también existen prólogos un poco aduladores, ¿no es cierto? Que te dicen grandes cosas y la verdad es que hay una disonancia entre el prólogo y el libro. ¿De acuerdo? Cuando Gisela Valcárcel publica su libro, Vargas Llosa le hace el prólogo. Por ahí tenía otros fines. En estos últimos tiempos, conseguir el prólogo de connotados escritores es hasta un negocio. O sea, hoy lograr el prólogo de Jaime Bailey pues cuesta una millonada, porque está en prestigio, está en juego su prestigio como narrador live. ¿Se dan cuenta? León Trachtenberg, por ejemplo, no escribe prólogos, pero escribe muy bonito sobre educación. Pero claro, él no es educador y cultiva mucho la educación, se ha desarrollado en la educación privada, porque y eso le resulta muy fácil criticar a la escuela pública. Pero dile que escriba un prólogo, no lo hace, porque creo que habría una disonancia ahí, habría una disonancia también. De tal manera que si yo soy el autor, debería buscar a un prologuista que realmente me diga lo que tiene que decir. Y si es un prologuista que va a realzar mi trabajo, bienvenido. En algunos casos dice libro tal con el prólogo de fulano de tal. Y el libro tiene un enganche fabuloso. Se vende por el prólogo, no necesariamente por contenido. Créanlo, colegas, que hay expertos en prólogos y coleccionan prólogos. Coleccionan prólogos. Entonces, fíjense, hay elementos interesantes aquí que hacer. ¿Cómo yo consigo un prólogo de una persona connotada? Bueno, las relaciones humanas son fundamentales aquí. No puedo dirigirme a una persona a quien no conozco significativamente, pero buscamos siempre la honestidad. Pero ¿eso qué significa? Ofrecerle ya al libro, al prologuista, la versión última del libro. No puedo ofrecerle un libro que no esté preciso, no tenga corrección de estilo, los temas están incompletos, falta algunos detalles. No, aun cuando sea de confianza, de extrema confianza, el prologuista tiene su espacio, tiene su dominio y sabe a quién puede ayudar, a quién puede retribuirle sus conocimientos. ¿Se dan cuenta? Bueno, y aquí, como de modo general, también está ahí ¿cómo les digo esto? Los elementos para la publicación de un libro internamente, son comunes. Los comentarios que hago es porque encontramos un elemento que discutir y que decirlo, ¿no es cierto? Decirlo. Muy bien. Cuando ahí dice, por ejemplo, lista general de referencias, hay libros, por ejemplo, que cuando termina cada capítulo, están las referencias. Sí. Y hay otras referencias de modo general. De modo general, a eso se refiere. Hay referencias específicas que están adjuntos, seguido de capítulo, y otros que están al final del libro. Eso sí es posible. Algunos libros colombianos he visto que tiene esa condición, ¿de acuerdo?
Bien, siguiente información, por favor. Veamos. Aquí hay algo interesante. Seguimos, por favor, en la parte interna del libro. Y las diapositivas anteriores nos han dicho más o menos la estructura de un libro. Y estamos compartiendo aquí la idea de que de mi informe de tesis, de posgrado, segunda especialidad, un informe técnico que yo pueda tener, me es muy útil el marco teórico. Me es muy útil los resultados. Pero en el libro no se presentan como capítulos los resultados, sino que se dispersan a lo largo del libro en la medida en que estos resultados sirvan como argumento para. Pero también hay otro detalle aquí. Hay otro detalle interesante. Es que toda entidad, en este caso la Biblioteca Nacional del Perú, en nuestro medio, ya, en nuestro medio, nos dan algunas pautas de cuáles pueden ser los elementos que constituyen la hoja de créditos, que es la parte interna también del libro. En el caso peruano, tiene entre 11 y 13 elementos muy propios de la hoja de créditos. Y esta información ustedes la pueden encontrar, colegas, lo pueden encontrar en, el, en la web, es acogido de la Biblioteca Nacional, y ahí podemos encontrar, ¿no es cierto? Podemos encontrar los caracteres, los elementos propios, muy propios de la información de un libro. Estos elementos, por ejemplo, para la Biblioteca Nacional son obligatorios. No podemos saltarnos ni uno. Y antes de solicitar la información a la biblioteca, eh, debemos tener claridad ya de la finalidad. Perdón, debemos tener claro ya, es decir, tener el libro ya terminado. Es decir, listo ya, es decir, ya tenemos el machote. Ya, es lo que va a ser el libro. Y entonces, el título obligatorio, el autor, el copyright que le corresponde al autor o que le corresponde a la editorial o que les corresponde a los dos. Eso no lo podemos saber. Por ejemplo, vamos a publicar un libro con la universidad. ¿A quién le corresponde el copyright? Al autor y a la universidad. O al autor o a la universidad. En el caso de los docentes investigadores que tenemos las horas según ley, el tiempo que no dictamos clase, se supone que estamos investigando y todo lo que uno pueda producir está financiado prácticamente por la universidad. Entonces, todo lo que pueda producir también le corresponde a la universidad. Pero eso yo honestamente no sé si eso está en la legislación. Siempre nos hablan de derechos de autor, hablan de Indecopy, que no sé cuánto, y la misma universidad tiene sus propios líos con Indecopy y hay que estar ahí eh, permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa que yo como autor tenga el copy y no la universidad? Significa que tengo el dominio absoluto de la obra. Soy el único que puede hacer lo que cree conveniente con el título, con la obra. Pero si estuviese ambos, es decir, la universidad y el autor, o la universidad y los autores, o la universidad, los autores y también el que hizo la carátula, al compartir el copy, y entramos en un tema legal. Si el copy se comparte, también se comparte la responsabilidad, se comparte el éxito o se comparte el fracaso. Así, clarito, clarito, como se dice. Entonces, ahí los autores tienen que saber cuál es el acuerdo que se llega. ¿Cuál es el acuerdo que se llega? Imagínense ustedes que se publique un libro y que de pronto puede ser un bestseller.
y la universidad diga, bueno, yo lo publico las veces que quiero y los créditos son para la universidad. ¿Y el autor? ¿En qué condición queda el autor? Pero también surge otra condición, es decir, el libro es consecuencia de un proyecto financiado o el libro no es consecuencia de un proyecto financiado, es estrictamente del autor. Entonces, es el autor quien decide a quién le corresponde el copyright. Va información de la persona que diseña el libro, del maquetador, de la persona que ha hecho la ortotipografía, de la persona que ha hecho la corrección de estilo, también va a los nombres. Algunos correctores de estilo no desean que su nombre vaya escrito, otros sí te piden que vaya el nombre escrito. Ahí depende ya del autor en coordinación con la editorial y el corrector de estilo. Todo lo que, por ejemplo, yo tengo un libro editado en Colombia y yo lo puedo publicar las veces que considere, menos la carátula. La carátula le corresponde a la editorial y estoy prohibido de hacer eso, porque he llegado a un acuerdo con ellos para que así suceda, porque así sucede. Entonces, todo aquello que se pueda incorporar al libro es propio de los derechos de autor, ¿de acuerdo? También va la dirección de la editorial, la información básica de la editorial, dónde se ubica, cómo registrar la existencia de la editorial. No es que se me ocurra colocar ahí en un nombre cualquiera y decir, este es la editorial. No, la editorial es una empresa, es una entidad jurídica que presta su sello editorial, que pone en juego su sello editorial. Y sobre ella también hay responsabilidad, por si acaso. Un error que cometa la editorial, que es ajeno al autor, la editorial cumple, o sea, tiene responsabilidad. Los editoriales también, las editoras también se libran de responsabilidad. Dicen, lo que esté escrito es estrictamente responsabilidad del autor. Ya con eso te están diciendo mucho. Les doy el caso del ejemplo. Antes de publicar el libro de Keiko, yo no tenía los datos exactos de los estudios de maestría de Keiko Sofía Fujimori. Yo puse en el libro que no tiene la maestría porque no está en SUNEDU. No está, pero sí tiene maestría. Sí tiene maestría. La hizo en Estados Unidos y ahí conoció a su esposo. Entonces, mi editora me dijo, bueno, retire ese dato porque estás cayendo vas a meterte en problemas aquí. Miren qué implicancia tiene la hoja de créditos como parte interna del libro, como parte interna del libro. También se declara si es primera edición, si es segunda edición, que no sé cuánto. Y aquí también hay detalles importantes. ¿Qué pasa si tienes un libro impreso, ya no se vende, de hace mucho tiempo, y quieres volver a reproducirlo? En esta hoja de créditos iría también, ¿no es cierto? Si fue primera edición, si fue reimpresión o fue segunda impresión, lo que fuera. Eso le da atributos al libro, le da mejores condiciones al libro. Y todo lector sabe, el buen lector sabe que es una hoja obligatoria de leer, la hoja de créditos, la hoja de créditos. También aquí se declaran los libros que se van a imprimir. Cuando uno declara ante la Biblioteca Nacional, ahí podemos decir, se van a publicar 1000 libros. La biblioteca te pide cuánto costaría ese libro a la venta. Y esos datos que se registran tienen que ver con la industria editorial. Es decir, si el señor Bocanegra ha publicado 1000 libros en estas características, este tipo de gramaje, este tipo de papel, tipo de encolado, al caliente, al frío, con solapa, sin solapa, los detalles que sea, les da un estimado de cuánto se ha invertido en papel, por decirlo así. Aunque uno no demuestre con boletas o facturas, pero hay una idea aquí. Hoy, hoy el Ministerio de Cultura tiene espacios para editoriales y autores
pero específicamente en narrativa, donde uno da cuenta de cuántos libros vendió o cuántos libros no vendió también. ¿De acuerdo? Y el tiraje se tiene que demostrar. El ISBN, que en este caso ya creo que Editorial Universitaria hace la gestión para que nos den el ISBN y con eso se cumple. Pero también necesidad del código de barras, que vamos a ver después todavía. Por ejemplo, nuestra editorial universitaria debería tener proyectos editoriales, es decir, un documento que presenta a la Biblioteca Nacional indicando cuál es su proyecto editorial. Es decir, pensamos que el 2025 vamos a publicar 10 libros. Para tener el proyecto editorial, se registra y la biblioteca nos da un número. Y ese número va en la hoja de créditos. Y entendemos que todos los libros publicados bajo ese proyecto editorial tendrán que llevar esa referencia, que es muy distinto al depósito legal. El depósito legal es un ejercicio que hacemos donde declaramos las condiciones del libro. Cuánto es el alto, cuánto es el ancho, cuántas páginas tiene, cuánto pesa el libro, quiénes son los autores, referencias de los autores, el gramaje, todo, toda la información que exige la biblioteca. Una vez enviada esa información, todo es por internet, nos envían el depósito legal, que es un número también, un número también. Y por supuesto, también de manera obligatoria, la información de la imprenta. En algunos casos, cuando los autores empezamos, nos comprometemos con unas imprentas y las imprentas no son formales, no tienen las condiciones mínimas o no tienen la mínima idea, porque una imprenta, al menos aquí en Chiclayo, colegas, ninguna nos ofrece un servicio de maquetación correcta, adecuada. Es decir, la maquetación, es decir, para que tu libro salga tal cual. Un conocedor de libros mira, empezando por el lomo, el gramaje, la intensidad del color. Cuando colocas la hoja en trasluz, te das cuenta que el impreso de una hoja está más abajito y el reverso está más alto. O la separación silábica de palabras no es la más adecuada y deja unas semejantes lagunas de espacios, es porque la maquetación no ha tenido el tratamiento adecuado. Y eso hay que tener cuidado con ello. Dicho de otro modo, nuestra universidad debería tener por lo menos 3, 4, 5 correctores de estilo, tener maquetadores especializados, diseñadores gráficos, expertos en ortotipografía, que le den el acabado final. No es que yo quiera así, que yo quiera así. No, 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 no. Aquí el equipo editorial necesita tener ese apoyo, necesita tener digamos, eh, esas iniciativas para que los libros tengan esas condiciones, ¿no? Tengan esas condiciones. Por favor, colegas, si hay algunas preguntas que hacer, encantado. ¿Habrá alguna por ahí, por favor? Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Miren, distinta a la situación, a la diapositiva anterior, aquí tenemos otra hoja de créditos, ¿no es cierto?, que data de 2021, y ahí podemos ver en la parte izquierda a los autores y que cada autor tiene su copy. En la parte superior está el libro, ¿verdad? Y en la parte inferior está el correo de Planeta, de la editorial Planeta, desde España, ¿verdad? Y está con mucha fuerza
digamos, el editor, la editorial. Y en las páginas sucesivas viene, por ejemplo, el copyright de las ilustraciones, de las páginas 23, 33, 43, 53, en fin, todo un recorrido, miren, ve. Esta hoja de créditos, por ejemplo, es muy, digamos, exquisita en el sentido de reconocer la autoría, reconocer la autoría. Mi breve paso por Colombia, estuve con un autor, César Cepeda Rodríguez, catedrático de la Universidad Nacional de Pedagogía en Colombia. Intercambiamos un libro y le pregunté por la carátula, porque para mí era un dibujo abstracto, un dibujo muy abstracto, y me dijo que era un dibujo científico. Y es ahí donde tuve conocimiento que existen estudios sobre cómo hacer dibujo científico. Y aquí sí, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con las imágenes que utilizamos. Solamente por una situación anecdótica, cuando yo viajaba a Bolivia para fotografiar la chacana, algunos me decían, ¿que te vas por una fotografía? Me voy por una fotografía. No me llevo mi cámara porque no tengo cámara profesional, pero por lo menos mi celular me va a ayudar mucho. Pero si en el Google tienes, ahí están las imágenes, las que quieras, sí, pero yo no quiero de esas, pues, porque no le quiero dar los créditos a Google o al autor que publicó en Google. Entonces, la rigurosidad, en este caso, del uso de las imágenes, de las ilustraciones, también merecen ese espacio académico, merecen estas condiciones para reconocer en la hoja de créditos. Colegas, darle el crédito, por ejemplo, al fotógrafo, al que nos tomó la fotografía y nuestra foto va en la solapa o va en la contratapa, no es, o sea, no es darle un espacio al fotógrafo. No, es retribuirle, reconocerle su trabajo. Y va al nombre de la persona quien tomó la fotografía, o va al nombre de la persona quien hizo ese pequeño gráfico, ese pequeño dibujo que le da prestancia a tu libro. Ese ejercicio se manifiesta aquí en la hoja de créditos, en la hoja de créditos. Sobre el particular, si podemos deducir en este momento, los copy no distinguen la magnitud del aporte. O sea, yo tengo un libro y en mi libro hay 18 figuras, pero mi libro tiene pues 220 páginas y tengo 18 figuras, y porque esa es la diferencia, yo no puedo decir, es que son solamente 18 figuras y no voy a reconocer al autor. Pienso que de repente sería mezquindad. Nadie sabe lo que pueda pasar con el destino del dibujante, del ilustrador, del creativo. Aquella persona que ilustra, que hace un dibujo científico, va mucho más allá de lo que a simple vista se puede ver. El dibujante científico, por ejemplo, compite con un micrófono, perdón, con un microscopio, compite con una fotografía de alta resolución, por si acaso, colegas. Cualquier persona no puede hacer dibujo científico. Y esa pequeña, no sé, filamento que pueda dibujar la estructura de una catáfila de cebolla merece el reconocimiento. Y ese reconocimiento se ve aquí en la hoja de créditos y que también se ve en el interior del libro, donde se haga una reseña, donde se haga una reseña sobre el particular. Ese gesto, colegas, ese gesto, este, enaltece al autor, enaltece al autor. A ver, estoy viendo ahí que alguien levantó la manito. Estoy desde mi celular, por si acaso, colegas, pero con gusto puedo responder algunas inquietudes. A ver, Sí, Jorge. soy, yo levanté la mano.
Cuando ¿Cómo hablamos de estás? las imágenes y figuras, buenas noches, me vino a la mente lo que está ahorita, como dice De Boom, la inteligencia artificial que a través de prompts o ciertas descripciones realiza las imágenes, algunas con fotografías de lo que se le solicita. Entonces, ¿cómo aplicaría aquí si se hace uso justamente de esta herramienta? Ya. Yo pienso, y es una respuesta muy, muy particular, mi estimado, es que en la parte introductoria del libro o en pie de página donde se considera, donde está la fotografía, señalar que esa imagen corresponde a inteligencia artificial. Pero antes de eso, habría que considerar si es que la editorial admite ese tipo de ejercicios Claro, si es pertinente, ¿no? y si es pertinente. ¿Ya? Por ejemplo, la revista NTQR, Nuevas Tendencias de Investigación Cualitativa en Portugal, señala claramente ahí, dice, que no es de su preferencia el uso de inteligencia artificial. Lo dice, no es de su preferencia el uso de inteligencia artificial. Entonces, ya con el conocimiento suficiente, uno toma la decisión, ¿no? Uno toma la decisión, ¿ya? Ahora, si comparamos, por ejemplo, un dibujo tal como Jorge nos manifiesta, es decir, logrado de inteligencia artificial, pero si yo no sé dibujar, yo creo que puedo ayudarme muy bien, ¿no? Pero eso no quita que declare, que diga, que exprese que el origen es la inteligencia artificial, que es distinto a utilizar inteligencia artificial para producir un artículo científico. No, no, ahí yo discrepo muchísimo. O es un acto criollo del vivo, porque se enfrenta a sí mismo y dice, bueno, aquí esto me salva la vida, pero no, 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 no me parece. No me parece. Y he estado ya frente a artículos hechos por mis alumnos con inteligencia artificial. Turnitin no detecta, aunque Turnitin dice, se presume, se sospecha que sí, sí, pero si uno lee suficientemente bien el texto logrado con inteligencia artificial, no es lo que uno quiere, colegas. No es lo que uno quiere. Por lo tanto, tenemos que tomar ahí nuestras precauciones. Gracias, Jorge. Muy puntual la pregunta. Muy puntual la pregunta. Ya, entonces, fíjense, esta hoja de créditos de los libros es interesante. Ojo, la Biblioteca Nacional, para registrar un libro, te pide la tapa, la contratapa, la hoja de créditos, la tabla de contenidos. Eso es lo único que te pide. Y evidentemente, si yo le ofrezco la tapa, la hoja de créditos, entiendo que el libro ya está terminado. No es que lo imprima y después pida el código de barra o el ISBN o haga el depósito legal. No. Tengo que haber terminado todo listo. Porque la misma biblioteca nos da un tiempo perentorio para entregar al menos 4 ejemplares. Y con ello nos dan un documento en el que reconocen la autoría. Nada más. La biblioteca, y ahí creo que es un error también en nuestras instituciones, no juzga, no valora, no critica, no hace nada frente al contenido. Simplemente recepciona el libro. Ahí está el libro de Dina Boluarte, que nunca ha escrito y lo encontraron. Christopher Acosta encontró el libro y ahí está ese tema, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si la biblioteca pusiera filtros, ¿no es cierto? Mecanismos para ver, por ejemplo, la calidad del libro, la temática del libro y todos los procesos administrativos, económicos, todos. Es muy probable que muchos no cumplamos, lo más seguro, lo más seguro. Ustedes quizás han visto en las librerías, dice, libros de 6 soles, oferta, libros de 9 soles, oferta. Colegas, aún ese libro vendiéndolo a 6 soles, ¿cierto? Ese libro no ha sido devaluado porque eso es su verdadero costo. ¿Y por qué entonces si se vende a 6 en oferta, antes costaba 30, 40 soles? Porque como lo dije ayer, del autor hacia el libro hay una serie de procesos y personas que también
viven de ese proceso. Viven de ese proceso. Y en algunos casos, el editor gana más que el autor. Así es. Entonces, si la Biblioteca Nacional tuviese esa precaución, lo más probable es que muchos autores no calificaríamos porque necesitamos este, todos los rigores necesarios, ¿no es cierto? Todos los rigores necesarios. Gracias, Jorge. No sé si hay otra pregunta, encantado de resolverla. Bien, estos procedimientos que estoy explicando y que se ha recogido información de distintas editoriales y de instituciones, fundamentalmente editoriales de otros países, tienen elementos en común. No podemos, en el caso peruano, no podemos ir más allá de los 14 caracteres o menos de los 13, porque para Perú son 13 las formas, los detalles que se pueden manifestar. Sin embargo, en España, por ejemplo, tienen, yo diría, una forma estandarizada. De hecho, que existe ranking de editoriales, existen estudios sobre la industria editorial que nos da una idea de cómo es el ejercicio de ellos, ¿no es cierto? La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, tenemos información relevante respecto a los elementos muy propios de un libro. Aquí no se presenta la información, por ejemplo, que iría en la hoja de créditos. No, no. Se trata de información que debe estar consignada en todo el libro, es decir, en la parte interna y externa, en este caso el lomo, la tapa, la contratapa, la solapa, en fin. El primero, el copy, que decía, ya lo dijimos antes, es obligatorio que eso define los derechos de autor, pero eso no lo ve la biblioteca, eso solamente se puede evidenciar cuando nos demandan por plagio o por copia, ¿no? Ya sea por plagio, sea por copia, en Indicopy, es decir, uno puede reclamar por su derecho si solo declaramos o hemos presentado la obra en Indicopy, que es otro proceso también, proceso un poco tedioso, pero que lo único que hace es cautelar nada más, en una situación eventual en la que alguien se atreva a utilizar algo. En Indicopy se puede patentar, se puede registrar incluso nuestro nombre, y eso da lugar a que se patente como o se registre como una marca, lo que nos da derechos, Sin embargo, la legislación de Indecopy no contempla, por ejemplo, la reputación, el honor, la dignidad, el daño colateral, el daño emergente que produce la persona que no ha registrado su nombre, pero sí tiene libros que ha publicado. Y el artículo 104 del Código Penal sí reconoce todos los derechos en cuanto a, digamos, dignidad, reputación, arraigo académico, distinciones que tenga el autor. Y eso solamente se puede demostrar o evidenciar cuando los autores o el autor tiene el copy. Es decir, al lado izquierdo está debidamente escrito este icono, ¿no?, que nos define como tal. Por lo demás, Indecopy no hace nada más que eso, es decir, registrar nuestra obra y darnos un documento que dice que somos los autores. Uno ya pierde la autoría después de 80 años de fallecido. Mientras tanto, podríamos nosotros lograr
ciertas condiciones. En el caso del libro, de los libros, Indecopy tarda por lo menos unos 3 meses para juzgar el libro, que evidentemente pasan los filtros de Turnitin y todo lo demás, pero no tienen, digamos, una apreciación cuando, por ejemplo, patentas una marca y quisieras ver en qué condición sale. ¿Sale como originaria o como derivada? ¿Ya? Entonces un libro también puede hacer lo mismo. Con los libros que se intenta registrar, si los nombres coinciden, el autor no lo puede registrar con ese mismo nombre. Pero ¿qué pasa si el libro ya está impreso? Pues bueno, el autor no tuvo la precaución de escoger ese nombre y patentarlo. No puede patentarlo, no puedes registrarlo como derechos de autor. Entonces, los autores tenemos que estar en constante actividad, con mucha dinámica para saber si el libro, la idea que yo tengo, está registrada o no está registrada. Y eso me da derecho sobre el cual. En cuanto al ISBN, es un número que se solicita y que tiene ciertas características, que lo vamos a ver después. Estas características están dadas internacionalmente, es un número que tiene 13 dígitos, ¿no? Su estructura está ya determinada. Los primeros 3 números le pertenecen al país, le pertenecen a la editorial, el número del libro, en fin, tiene detallitos que hay que ver y que eso garantiza, digamos, yo diría, garantiza oficialidad, ¿ya? Garantiza orden, garantiza pulcritud del autor, garantiza un conocimiento suficiente de lo que es la publicación de un libro. Hay algunos autores que desconocen esto y dicen, pero ¿cuánto vale? 43 soles cuesta eso. No cuesta mucho. Y por no pagar esa cantidad, el libro pierde su valor. Había un tiempo, creo que hasta ahora es, en que los colegios, por ejemplo, de secundaria, solamente admiten libros para su lectura que tengan un sello editorial. Y el sello editorial, evidentemente, debe tener un proyecto editorial y que utiliza el ISBN como un detalle riguroso, obligatorio, y que naturalice el libro. Ahora, ¿un libro que no tenga ISBN es malo? No, no es malo. No puedo decir esas cosas. Pero un libro que no tenga ISBN, pienso que está faltando a la formalidad, a la legislación, a las normas, creo yo, a una forma de canon que todo libro debería tener. Debería tener. En este caso, la editorial universitaria es la que hace la gestión para que los libros que se quieran publicar con la editorial tengan ese ISBN. Esto es útil para la versión digital o la versión impresa. Algunas editoriales como Colombia utilizan el otro código, ya no el código de barras, ¿no? Y que es válido también, es válido también. El depósito legal, ¿no? Es un ejercicio administrativo que se declara, que se manifiesta el libro, con todas sus formalidades que exige cada institución. En México, por ejemplo, cuando se hace el depósito legal, en el caso de México, el análogo a Concitec tiene conocimiento y la Biblioteca Nacional tiene conocimiento. No es que aquí actúen por separado. En Perú sí actúan por separado. En Perú actúan por separado. El aviso legal es un escrito, es un párrafo en el que dan a conocer quiénes son los autores, breve reseña de los autores y da cuenta de quiénes son ellos y menciona también las condiciones, es decir, ese libro se puede, por ejemplo, fotocopiar parcialmente, publicar parcialmente o no también, o no también. En el pie editorial, ahí se manifiesta quién es la editorial, qué empresa es la editorial. Cuando digo editorial no me refiero a una imprenta, colegas. Me refiero a una empresa editora. Una empresa editora.
No hablo de una imprenta. La impresión de un libro es un proceso independiente al proceso editorial. El pie de imprenta da cuenta de la información de la imprenta, quién es la que ha impreso el libro y bajo qué condiciones se ha impreso. En la actualidad, a partir de pandemia, todas las editoriales o las imprentas, permíteme el término, imprimen o venden libros bajo demanda. Antiguamente, los autores muy vehementes mandábamos a imprimir 1000 libros, 500 libros, y cuando se publicaba el libro, los amigos te decían, pues regálame uno, fírmame acá porque tú eres mi amigo. Y hay alguien que piensa que tengo la obligación de regalar el libro. Sí, ellos creen que yo debo regalar el libro. Y ahí queda. Van a la ceremonia de la presentación del libro, aplausos, abrazos, todo, pero te das la vuelta y tus 1000 libros están ahí. Nadie los compra. Nadie. Y eso es una pena, pues, ¿no? Es una pena. Pero así sucede. Así sucede. Entonces, en la imprenta, hoy en la imprenta, baja sus costos, tienen otras políticas porque los mecanismos incluso también son distintos. Por ejemplo, un libro que se publica en medio A4 y utilizando las enormes planchas para impresión, lo que antes se imprimía una sola página o 2 páginas, hoy se imprimen 4 o 8, porque las imprentas tienen esa capacidad y nos dan, reducen costos, reducen costos. Muy al margen de la exquisitez del autor que quiera con cierto tipo de impresión, con cierto colores en mate, con zonificación, por ejemplo, con, con pestaña, otros no quieren con pestaña, quieren en un solo color, por ejemplo. En fin, hay detalles que hace que la imprenta diga, bueno, estos son los precios y publicamos bajo demanda. O sea, si hoy nos pides para mañana quieres 10 libros, te imprimimos los 10 libros. Si para pasado quieres un libro, te imprimimos un libro. Eso está pasando ahora. Hay editoriales en otro país que tú le pides a Colombia y el libro te llega en 2 días, en 3 días, porque lo imprimen en Perú. Y al revés también. Entonces, la imprenta tiene un papel importante aquí porque es la que está de la mano con el autor. El título de editor original. Bueno, el título le corresponde al autor y el editor original, o sea, quién es la persona responsable de ese libro. Yo les decía inicialmente, el autor no está solo. Moisés nos está levantando la mano, discúlpame, Moisés. Buenas noches, Beder. Un ¿Cómo saludo a estás? todos los colegas. Gracias. Estaba escuchando atentamente los detalles de tu exposición en este segundo día y justo levanté la mano cuando te referías a la imprenta. Mi pregunta es, desde tu experticia, de tu experiencia acumulada en el tiempo, porque has viajado mucho también, ¿no? ¿Qué recomendarías para efecto de que en el marco de la editorial universitaria nuestra, ¿no?, la imprenta genere de repente un mecanismo especial de subsidio para que los que publicamos por editorial universitaria en nuestra universidad tengamos un costo singular para hacer impresión internamente en la universidad? Entonces, tu experiencia, ¿qué puede indicar, ¿no? Yo planteo esta inquietud porque hay una primera publicación que la hice con un alumno, se llama La llave de la economía con Jefferson Younto, y los costos de impresión los tuvimos que asumir nosotros, totalmente, así, totalmente, ¿no? Entonces, ya que estás tocando el tema de la imprenta, mi pregunta es si tienes alguna recomendación que sugerir de tal manera de que se genere ahorro de costos para quienes hacen esfuerzos en la publicación de un libro con todos los detalles que vienes hasta el momento exponiendo. Bien, Moisés, yo creo que tu pregunta pretende que me ponga un poco triste, pero vamos a hacer el esfuerzo por darle contexto sin tratar de responder. La editorial universitaria de nuestra universidad tiene una iniciativa. Se presenta el proyecto,
que pasa todos los requisitos de juicio de pares, la corrección de estilo, tengo entendido que corre por cuenta del autor. Eso tengo entendido, salvo que me digan lo contrario. Y No, así la es correcto. imprenta, sí, y la imprenta solamente nos pide el material. Y eso significa saber cuántos libros voy a publicar. 500, 1000, 200. Entonces, compramos el material y nos entregan el libro. Y un porcentaje de libros se queda con la universidad y el resto va para los autores. Creo que es 60 para la universidad, perdón, 40 para la universidad y 60% para los autores. Algo así es, esa cifra no la tengo en claro. Pero aquí sería buena inquietud, Moisés, la que nos plantea. ¿Qué hace la universidad con ese saldo que los autores entregan? Aquí viene una idea que podría ser interesante, es tener una librería. Es decir, que nosotros tengamos un espacio en la universidad. La U de Lima lo tiene, la Católica lo tiene. La Científica del Sur también lo tiene. Champañán también lo tiene, tengo conocimiento que lo tiene. Es decir, su propia librería, donde aparte de vender los libros creados por los docentes de la Pedro, también tenga otros libros. Y ahí se puede vender con facilidad. Y entonces estamos, creo yo, frente a un inicio de lo que sería un fondo editorial con capacidad de publicar y nos dé ese espacio, nos dé ese espacio. Otra alternativa es que el señor vicerrector de investigación, ¿cierto?, plantee una política editorial y nos diga, bueno, necesitamos 300 millones de soles porque tenemos expectativa de publicar 20 libros en la universidad y que el autor no gaste nada. Y al autor ahí sí se les da, que es correcto, que el 10% y el 90% queda con la universidad. Porque así son las políticas, por si acaso. Así son las políticas. Lamentablemente es así. Por eso les decía que el autor, los autores escribimos, pero hoy tal vez no pretendamos lucrar, ganar dinero. Colegas, lo único que queda es la satisfacción de haber escrito para alguien que nos pueda leer. Nada más, colegas. Y habremos escrito ese surco de la sabiduría y del conocimiento para que alguien pueda reconocer nuestro trabajo. Porque pensar que me puedo comprar un vehículo vendiendo mis libros, imposible. Salvo que sea vicerrector de la Pedro. Así es nuestra realidad. Entonces, si nuestra universidad tuviese una idea sobre esto, mi estimado Moisés, somos casi 1000 catedráticos. ¿Tú te imaginas que se produzcan 3, 4 libros por mes de diferentes disciplinas? Y los libros con el mayor escrúpulo humano puedan ser comprados por nuestros propios alumnos. Sería grandioso. Pero ahí se mete la mezquindad, se mete la codicia, se mete la envidia, se mete el maleteo, se mete todo y entonces nadie puede vender porque nos acusan de. Gracias, Moisés, por la pregunta, pero la dejamos así abierto para que la editorial nos dé esa posibilidad. Ahora, como política editorial, tiene mucho que ofrecernos a la región Lambayeque, porque hay muchísimo que leer. Solamente para citar a uno, hay por lo menos 50 autores que nos hacemos llamar escritores lambayecanos y que muchos de nuestros libros no tienen el ISBN. Muchos no tienen ni siquiera corrección de estilo. Por ahí estamos andando con nuestros libros. ¿Qué tal si la universidad dice, bueno, aquí los acogemos y la universidad toma contacto con los colegios, abaratan los costos y se venden los libros? Pero eso ya es decisión política de la universidad para que los autores tengamos ese espacio. Yo creo que este espacio que estamos hablando ahora es un buen inicio de la editorial universitaria para que podamos plantear ideas y decir, caramba, sí vale la pena hacerlo. Recordemos, colegas,
Recordemos, colegas, que la imprenta que tenemos es una de las mejores del país. Es de altísima calidad. Disculpen si soy grosero, pero a veces solamente está para hacer calendarios o cositas sencillas. No se está explotando ese material ahí. Discúlpeme, por favor. Yo lo miro así. Tengo entendido que imprentas importantes le han ofrecido a la universidad alquilarlas porque son de alta calidad. Salen buenos trabajos. Y alguien puede decir, sí, pero no hay que publicar. Sí hay que publicar, creo yo. ¿Dónde están, colegas, nuestras tesis de pregrado, de maestría? ¿Dónde están? Denos un tiempito, colegas, y ofrezcamos en la universidad nuestros trabajos, con los errores que tengan, porque aquí nadie es perfecto, colegas. Con los errores que tengan, alguien tiene que decirnos cuáles son esas pautas y que podemos encaminar esto. Y que en un tiempo cercano, pues, tengamos muchas condiciones ahí. Gracias, Moisés, por la pregunta. Es interesante y creo que, no sé, aporté en alguito para que tengamos otra idea. Muchísimas gracias, Ver. Estoy en la misma línea contigo. Gracias. Sí, perfecto, gracias. Entonces, miren, ve, para la editorial, esta información que están viendo es de España. Es importante reconocer en la hoja de créditos cuántas ediciones tiene, a lo mejor en qué idiomas está la editorial. A lo mejor la primera edición fue digital, la siguiente fue impresa. No sabemos. O cuántas reimpresiones tiene. Todos esos datos, colegas, retribuyen al estatus académico del libro. O sea, un libro no puede ser un tanto anónimo, no puede ser que esté luchando por su paternidad, sino que son elementos obligatorios, ¿no? Son elementos obligatorios. Yo estoy seguro que ustedes han leído libros, por ejemplo, dice, prólogo a la primera edición, prólogo a la segunda edición, prólogo a la tercera edición. Oye, 7 ediciones, 7 prólogos, 7 personas distintas y con un discurso magnífico. Eso dice mucho del autor, de esa dinámica que tiene el autor para acoger o llamar, invitar o comprometer a otras personas. Los colaboradores. Hay personas que nos ayudan, ojo, la mínima ayuda. Yo tengo un artículo publicado en Colombia que un jovencito quería trabajo y le digo, pero yo tengo acá para traducir un resumen. Y me dice, ¿pero qué le voy a cobrar por la traducción de 200 palabras? Deme lo que usted piense. Y una traducción así cuesta entre 70 y 80 soles. ¿De acuerdo? No me cobró. Dijo, no, profesor. Solamente quiero que ponga mi nombre ahí nada más. Me estaba pidiendo demasiado. O sea, me estaba diciendo que quería ir como coautor. Entonces yo lo puse como pie de página en el artículo. Era el inicio de la chacana pregunta. Lo puse como pie de página y en la revista me observó. Me dijo, no. ¿Qué le hace más o menos a usted ponerlo a él en pie de página y no lo pone como coautor? Porque me dijo, ¿qué representa para usted la traducción de un resumen? ¿Qué representa? Bueno, puede ser el límite del idioma, ¿no? Y curiosamente, ese artículo es el que más citas me ha otorgado. Curiosamente, por la combinación de las categorías expuestas allí. Entonces, por más sencilla que pudiera ser la colaboración de la persona, por más sencilla que pueda ser, ya es un reconocimiento. Repito, creo que esto no nos hace ni más ni menos proponer el nombre de las personas que colaboran. ¿Ya? Colaboran. ¿Sí? Yo tengo un libro muy antiguo con el cual yo empecé, que lo escribí a mano, porque en mi época todavía no habían las máquinas, las computadoras. Yo veía que mi hijo dibuja, le pedí que haga el dibujo y lo puse en la carátula. Y ahí está el nombre de él. Hoy mi hijo es artista, él es músico, él es creativo, se apasiona con el dibujo y nos pusimos a conversar. Me dice, oye, ¿tú pensabas en esto? Le digo, no. O sea que sin querer yo tengo mis créditos acá. Le digo, yo tampoco sabía que son tus créditos, pero reconozco tu trabajo. Reconozco tu trabajo. Y aquí no hay distingo de nada. Sin embargo,
cuidado con el abuso de estar reconociendo a, a quien sea también, disculpen la expresión. No, o sea, hay formas y formas o sea, hay un límite también. Y aquí nadie va a saber si, permítame por favor, le transmito una experiencia muy personal. O sea, ¿quién va a saber si es tu hijo, tu sobrino, tu ahijado? No lo sé. Pero si es la persona que tiene su espacio para ello, interesante. Hoy voy a decir un dato que no debo decirlo, pero lo voy a decir. Nuestra amiga Karen Aguayo, su hijo es artista gráfico, graduado con honores en una universidad en Lima. Él puede ser un gran aliado para nosotros cuando hablamos de diseño. ¿Se dan cuenta? Debe ser un gran aliado para nosotros. Y no creo que sencillamente merezca la condición de colaborador. Porque esa persona, colegas, que maqueta, que diseña, que nos hace el favorcito, también despliega capacidades, habilidades, destrezas, dispone del tiempo para dedicarnos a nosotros. Alguien puede decir, pero diseñar una carátula es sencillo, eso lo hago una semana. No, no creo. No creo, colegas. No creo. Ni tampoco pienso que un libro pueda publicarse en el tiempo, en un tiempo récord. No, es difícil. Tienen que pasar todos los procesos, todos los procesos. Una diferencia es entre la persona que colabora y otra cosa es la mención especial. Por ejemplo, si el libro tiene un financiamiento de una municipalidad, de una ONG, incluso hasta se canjea, es decir, reconocemos la intervención de la institución y va el logo. Pero ahí también hay disputas por eso, porque las normativas internas entre cada institución luchan por ello y finalmente, no, a veces se convierte en una limitación más bien, en una limitación. Entonces, una cosa es tener un colaborador para mi libro y otra cosa es una mención especial. Por ejemplo, nuestras tesis, que ya tienen su tiempito, están ahí ya ¿no? Con sus aromas ya. Alguien que lo digite, que lo digitalice, por supuesto, yo sí puedo considerar a esa persona como un colaborador. Sí, lo puedo. Y creo que se lo merece. Y pienso que se lo merece. Es una retribución, colegas, que le podemos hacer a esa persona. Es una oportunidad que él tiene o que le podemos brindar modestamente a través de un libro. Bien, en la última parte, la catalogación, es decir, en la industria española, los libros pertenecen a un catálogo, donde tiene el código del catálogo, no es el código del ISBN. Tiene el tamaño, el alto, el ancho, el gramaje, las características, la calidad de la impresión, si es sistema offset, no sé si existe el offset, si es con láser, o si es artesanal. Es decir, todos los detalles, es cierto, que permiten describir el libro y que forman parte de un catálogo. Pero eso corresponde a políticas institucionales en cada país, en cada país. Entonces, miren, ¿qué elementos tiene un libro por dentro que nos va a permitir tener mayor amplitud? Y no puedo irme yo digamos, a ciegas o a tientas y decir, ya, publíqueme el libro. Yo le añadiría esto, le añadiría esto es paciencia, buena actitud, sin prisa, colegas, sin prisa, porque, miren, colegas, al otro lado de la orilla, al otro lado de la orilla están los jueces ciegos, los jueces pares. A esos señores no se les paga un sol, porque es parte de su labor como académicos para evaluar el libro. Y estas personas pues tienen tiempo, o sea, necesitan tiempo. Entonces, imagínense leer el libro con enfoque etnográfico de Carlos Vázquez Crisanto, 300 páginas. No me digan pues que lo van a leer en 2 días. Toma tiempo. Y lo más probable es que el autor diga, bueno, tengo apreciaciones subjetivas que proponer y me va a movilizar. Me va a movilizar. Entonces, necesitamos el tiempo debido.
para que la editorial nos dé ese espacio, nos dé ese espacio. Muy bien, vamos con la última diapositiva porque ya nos hace falta café. Y aquí vamos a compartir un poquito lo que significa, gracias Ernesto. Y aquí más o menos una idea, colegas, de lo que es dos cosas aquí. Una cosa es el el ISBN y otra cosa es el código de barra. El ISBN es un conjunto de números que está en la parte superior, ¿de acuerdo? Y el código de barra que tiene su propia característica en función del ISBN. Ahí está, por ejemplo, el prefijo 978, el código del país, el código de editorial, es decir, las editoriales tienen un código porque corresponden a proyectos editoriales o están registrados en la biblioteca y que se les asigna. Aquí el libro también tiene un número y el dígito de control que también forma parte del libro. Como verán ustedes, aquí hay bastante información. ¿Qué representa el código de barra y el ISBN para un libro? Colegas, es como el DNI. Es como un DNI. Uno puede colocar el código de barras o el ISBN en la página web y automáticamente te arroja toda la información donde está inscrito el libro. O puedes colocar el título del libro y te dice dónde está y te sale el ISBN. Es como un DNI, es la identidad del libro. Por eso yo con extrañeza veo que los libros no tienen estos elementos. Repito, por favor, no es que el libro sea malo. No, nada que ver. Sino que el autor, por desconocimiento o porque el editor no le supo decir, porque finalmente son 43 soles creo que se paga para que tengamos este atributo. Le va a dar realce, le va a dar caché, como se dice. Es un atributo institucional, formal, que caracteriza las condiciones del libro. Las condiciones del libro. De tal manera que en nuestro acervo, más que nada es que como docentes de la universidad, como creadores de conocimiento, como personas que somos capaces de escribir, de generar conocimiento, nuestro libro no podría, caer al vacío porque no tenga el código de barra o el ISBN. Pero este proceso no nos corresponde a nosotros. Todo lo que les he manifestado no corresponde, excepto las primeras diapositivas, sí, porque vamos a entender cómo es el lector que nos espera, pero los demás son funciones, roles, atribuciones de la editorial, en este caso de nuestra editorial, que le dé todas las condiciones. Y si faltara alguno, el autor está en la condición de decirle, mira, pienso que, porque aun cuando el autor tenga ya, es decir, el autor es aquel que escribe y solamente el que escribe, pero no por ello va a descuidar algunos detallitos que no podemos dejarlos, que no podemos dejarlos. En países como España, como Colombia, los estándares internacionales están cifrados en las formalidades del libro. Las formalidades del libro. No necesariamente es el contenido que se ofrezca al lector, sino las formas que tiene el libro. Incluso, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura en Perú. ¿Qué te pide? ISBN, código de barra, depósito legal, debidamente saneado en la biblioteca. Y hacen ese recorrido, hacen esa búsqueda. Con ello están salvaguardando la formalidad del libro, pero también salvaguardando las formalidades de la entidad, en este caso el Ministerio de Cultura. Porque a ello apunta. Cuando las ferias internacionales del libro, por ejemplo, van a editoriales que tienen ciertas formas. Por ejemplo, Libún, por ejemplo, la librería El Virrey y otras librerías en Lima, aparte de las formalidades, exigen un dispositivo electrónico que va adherido en la tapa. Y eso tiene un costo que le cargan al mismo libro
Y con esas condiciones, la librería te recibe para que la librería te diga, mira, el precio que me das, le metamos al 40% que queda con la librería. Entonces, si tu libro pensabas que cuesta 40 soles, llega a costar 80, 90, o si no, 99.9. Porque los estándares cambian, las condiciones cambian constantemente. Bien, colegas, con las disculpas del caso, que temprano no sé qué pasó con mi máquina, mi pequeña máquina hasta ahorita está congelada porque estoy desde mi celular. Preguntas, colegas, comentarios, opiniones, por favor. Esta es nuestra segunda jornada, nos quedan todavía 3 más para compartir algunas ideas. Bien, bueno, igual, agradecerles por su atención. Mañana tendremos un tema interesante que ya nos vamos de pronto a la naturaleza del argumento, la tipología del argumento, con el fin de que nos permita, como lo dije inicialmente, generalizar el contenido de nuestro informe de tesis. Repito, por favor, yo estoy convencido de que nuestros trabajos de investigación, nuestras tesis, sí se pueden publicar como libros, pero requieren la atención y el tratamiento correspondiente. Si no hay alguna otra pregunta, colegas, yo paso a retirarme, no sin antes agradecerles infinitamente por el gesto de estar estas 2 horas en este tallercito. Muchas gracias.